En este nuestro mundo plagado de amenazas e incertidumbres, en los últimos tiempos cada vez que ocurre un sismo de gran magnitud como el trágico doble terremoto ocurrido en nuestra amada Venezuela, de inmediato surge una duda colectiva. ¿Será que ese terremoto fue un evento natural o un sismo inducido por el imperialismo? Es una duda que en este momento circula por todo el mundo, pero que ya ha circulado antes. Circuló cuando ocurrió el doble terremoto entre Turquía y Siria en 2023. Lo mismo pasó con el desolador terremoto en Haití. Y en cada ocasión aparece una y otra vez, tanto en redes sociales como en los distintos foros por el mundo, un posible causante, el proyecto HARP. Pero ¿qué hay detrás de esa acusación y esa narrativa? ¿Es el proyecto HARP un arma geofísica capaz de provocar terremotos? ¿O más bien será que hay una verdad alternativa mucho más compleja e igualmente perturbadora que debe ser examinada con mayor rigor? ¿Qué se conoce sobre los experimentos que buscan dominar a la naturaleza con fines militares imperiales? Es así como nos adentraremos en hechos documentados, en insólitos experimentos científicos. También nos fundamentaremos en hechos comprobados. De esta forma, trataremos de desnudar la desinformación inducida que se está generando sobre este tema. Y lo más importante, evaluaremos amenazas reales sobre la guerra climática que realmente enfrenta a la humanidad. Pero, ¿qué es el proyecto HARP realmente? Para comprenderlo, comencemos con lo básico. HARP son las siglas del Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Es una instalación ubicada en el corazón de Alaska, donde el Imperio Yanqui ha levantado 180 antenas distribuidas en un terreno de aproximadamente unas 14 hectáreas, siendo este el radiotransmisor de alta frecuencia más potente del planeta. Si bien el proyecto HARP fue financiado originalmente por la Fuerza Aérea Yanqui y por la famosa agencia DARPA, un organismo de investigación que trabaja con el Departamento de Defensa del Imperio estadounidense, a partir de 2015, HARP pasó a manos de la Universidad de Alaska. El propósito más declarado del proyecto HARP es poder manipular la ionósfera. HARP funciona emitiendo potentes ondas de radio de alta frecuencia sobre esta zona de nuestra atmósfera, con la intención de generar perturbaciones en su campo eléctrico con fines científicos y militares, orientados principalmente a las comunicaciones. Ahora, ¿puede HARP provocar terremotos? Para responder esta pregunta, antes debemos recordar cómo está compuesta nuestra atmósfera terrestre. Primero tenemos la troposfera, que es la capa más baja de nuestra atmósfera. Es allí donde vivimos, donde desarrollamos nuestra cotidianidad. Ocupa desde el suelo hasta los 10 o 15 kilómetros de altitud. Luego viene la estratosfera, cuya cubierta va desde los 15 kilómetros a los 50 kilómetros por encima del suelo. Es aquí donde se encuentra la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta. Posteriormente tenemos la mesósfera, que es una capa que va desde los 50 kilómetros a los 85 kilómetros de altitud. Se podría decir que es nuestro escudo protector, porque allí es donde se desintegra la mayoría de los meteoritos y muchos otros objetos cuyo curso de dirección apunta a nuestro planeta. La cuarta capa de la atmósfera terrestre es la termósfera, ubicada por encima de la mesósfera y se extiende desde los 85 kilómetros hasta los 600 kilómetros de altitud sobre la superficie de la Tierra. Imaginen ustedes que la termósfera es la capa más caliente de la atmósfera y sin embargo el aire allí es tan delgado, tan extremadamente delgado y disperso que no se siente el calor. Resulta que en la termósfera no hay suficientes moléculas de gas para transferir energía térmica a la piel o incluso a cualquier otro objeto. Y este dato más adelante veremos que es muy importante. Finalmente tenemos la exósfera, que es la capa más externa que cubre la Tierra, la cual se extiende desde los 600 kilómetros de altitud hasta aproximadamente unos 10.000 kilómetros, incluso más allá. Es la región ideal para los satélites. En esta capa, bueno, mientras más se va alejando de la Tierra, más se va desvaneciendo y con él nuestra atmósfera. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la ionósfera y dónde se encuentra? La ionósfera coexiste dentro de la mesósfera, la termósfera y la exósfera, extendiéndose desde los 60 kilómetros hasta los 1.000 kilómetros de altitud. Su existencia se debe completamente a la radiación, a la interacción que ocurre entre el Sol y nuestra atmósfera, transformando el aire en un gas conductor de electricidad que vendría a ser un plasma. Resulta que ese plasma es un reflector natural para las ondas de radio de alta frecuencia, permitiendo que las transmisiones de radio reboten en ella y viajen largas distancias sin necesidad de satélites.
Ahora, la pregunta fundamental que debemos hacernos es por qué el Pentágono invirtió más de 250 millones de dólares en un proyecto para calentar la ionósfera. Para entender la obsesión del imperio con la ionósfera, primero debemos ver por qué puede ser tan valioso para fines militares. Ya mencionamos que en la ionósfera las ondas de radio de alta frecuencia pueden rebotar y regresar a la Tierra, permitiendo que las comunicaciones puedan viajar a distancias más allá del horizonte. Esta propiedad es lo que hace posible que un centro de mando pueda comunicarse con un avión que está del otro lado del mundo o que pueda un radar captar o ver objetos más allá de lo que la curvatura terrestre pueda permitirnos ver, sin necesidad de utilizar satélites. Militarmente, el poder controlar nuestra ionósfera significa poder controlar o interferir sistemas de comunicaciones y de vigilancia global. Ese es el principal objetivo estratégico de HAARP. Sin embargo, no es el único. En informes secretos al Pentágono que fueron desclasificados, se describen las siguientes aplicaciones militares del proyecto HAARP. 1. Si bien las ondas de radio convencionales no pueden penetrar el agua del océano, sin embargo, con HAARP se puede generar ondas de frecuencia extremadamente bajas en la ionósfera, el cual puede ser usado como una antena virtual gigante. Estas ondas pueden penetrar cientos de metros en el agua salada, permitiendo comunicarse, por ejemplo, con submarinos en inmersión profunda sin que tengan que emerger y exponerse a ser detectados. 2. Al crear estas enormes antenas virtuales en la ionósfera, se puede emitir ondas que pueden penetrar varios kilómetros en el subsuelo, lo que permitiría analizar las ondas reflejadas, con lo cual el ejército yanqui podría ver a través de la Tierra para detectar túneles, búnkers subterráneos, instalaciones de misiles o fábrica de armas, sin importar qué tan profundo se encuentren. El proyecto HAARP puede ser utilizado como un potente sistema de guerra electrónica, ya que puede inyectar energía en la ionósfera para crear perturbaciones que bloqueen o degraden las comunicaciones por radio de países que van a ser atacados, cegando sus radares y dejando sus fuerzas militares incomunicadas y desorientadas. Cualquier parecido con lo ocurrido en nuestro sistema de radares y de comunicación el 3 de enero, cuando secuestraron a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, no es mera coincidencia. Al calentar la ionósfera, el proyecto HAARP puede crear lentes y espejos virtuales que reflejen las ondas de radio de forma controlada. Eso permitiría a los radares estadounidenses detectar aviones furtivos, de esos que llaman invisibles, o misiles cruceros que vuelan a baja altura, sin que países como China, Rusia, Irán o Europa se enteren que su sistema de defensa está peligrosamente expuesto. Algunos se preguntarán, ¿por qué en el caso de la guerra con Irán, no fueron detectados todos los misiles? No, realmente sí fueron detectados. El problema era que no tenían los suficientes interceptores para poder abatir los ataques iraníes. Caso muy distinto al que estamos hablando en este momento. En ciertos informes al Pentágono se ha mencionado que el proyecto HAARP puede operar manipulando el clima. Esta es la faceta más tenebrosa y la que ha generado más controversia en el mundo. Los informes hechos por los científicos del proyecto HAARP al Departamento de Defensa de Estados Unidos afirman que HAARP puede cambiar el clima en una región determinada, creando condiciones meteorológicas extremadamente adversas para el enemigo. En una simulación presentada en el Pentágono, se proyectó un escenario en el cual, para el año 2030, a través de las emisiones de onda de radio de ultra alta frecuencia, ya Estados Unidos debería contar con la tecnología suficiente para crear tormentas, inundaciones o sequías contra cualquier pueblo que el imperio incluya en su lista de enemigos. 6. Múltiples reportes señalan que HAARP puede convertirse en un arma de energía dirigida, donde el imperio yanqui estaría en la capacidad de calentar la ionósfera en una zona específica para que actúe como un espejo donde se concentre y refleje una gran cantidad de energía de las ondas de radio, y en cuyo rebote de vuelta vaya a un punto específico de la Tierra, pero dirigido a afectar equipos electrónicos, inutilizar redes eléctricas, llegando incluso a infringir ciertos daños físicos a personas en el área de impacto. Tan peligroso es el proyecto HAARP que el Parlamento Europeo en 1999 y la Duma rusa en 2002 expresaron su preocupación formal, calificando a HAARP como un proyecto orientado a manipular el medio ambiente con fines militares.
lo cual lo convierte en una peligrosa arma geofísica. Como puede verse, no se trata de una simple teoría de conspiración, es una amenaza real que ya ha sido evaluada por gobiernos y organismos oficiales. Pero respondiendo a la pregunta, ¿puede HAARP producir un terremoto de gran magnitud? La respuesta corta es no. Si es verdad que HAARP puede, como un microondas gigante, calentar la ionosfera. Puede además generar ondas de alta frecuencia para producir plasma a varios kilómetros de distancia de nuestro suelo. También puede aportar condiciones para que ondas de muy baja frecuencia puedan deslizarse algunos kilómetros dentro de la tierra o el mar. Por eso HAARP facilitaría comunicación para hablar con submarinos sumergidos o detectar túneles ocultos. Pero cuando hablamos de ondas de radio, atravesar una pared no es lo mismo que poder derribarla. Esas ondas canalizadas por HAARP pueden pasar a través de la roca precisamente porque casi no interactúa con ella. Es como una luz de una linterna cruzando un vidrio. Puede iluminarlo, sí, pero no puede romperlo. La energía que deja a su paso una onda de radio es como la de un pequeño bombillo tratando de iluminar miles de kilómetros cuadrados. Un terremoto, en cambio, necesita un esfuerzo mecánico real de gran fuerza sobre una falla geológica, como por ejemplo los millones de litros de fluido inyectados a presión en el subsuelo que se emplean en el fracking para extraer petróleo de esquisto, donde sí se ha reportado, por cierto, temblores de hasta 5 grados de magnitud en zonas focalizadas. Pero además, la Luna, con su gravedad, es capaz de apretar y estirar la corteza terrestre entera 2 veces al día, con una fuerza millones de veces mayor que cualquier onda de radio emitida por HAARP. Sin embargo, toda esa energía no es capaz de provocar terremotos. Por tanto, un grupo de antenas que están ubicadas en Alaska tampoco lo puede hacer. Ahora, esto no significa que el imperio no haya intentado o experimentado manipulaciones climáticas con fines militares. Hay muchos ejemplos de ello. Debemos tomar en cuenta que uno de los grandes deseos del ser humano y de los imperios desde hace mucho tiempo ha sido el poder controlar las fuerzas de la naturaleza a su voluntad, algo que no comenzó en los laboratorios militares de HAARP en Alaska, comenzó mucho antes, en los albores mismos de la civilización. Desde que nuestra especie aprendió a mirar al cielo con temor y esperanza, los chamanes de las estepas de Siberia convocaban tormentas con tambores y danzas. Los sacerdotes de Mesopotamia realizaban complejos rituales para implorar al dios del viento para que castigara a los ejércitos enemigos con diluvios y tempestades. Los aztecas pedían al dios de la lluvia para que sus cosechas prosperaran y la sequía golpeara a sus rivales. Los celtas creían poder invocar la niebla como un escudo protector en las batallas. Durante miles de años, en cada civilización sin excepción, el control del clima fue considerado un poder supremo. Y esto, más que una simple superstición, es un sentimiento intuitivo muy real. Pero vayamos a los hechos. En 1947, científicos del Ejército y la Marina de Estados Unidos pusieron en marcha el proyecto Cyrus, el primer intento moderno que se conozca para tratar de intervenir en el comportamiento de un huracán. Un avión sobrevoló el ciclón y descargó toneladas de hielo seco en las entrañas de una tormenta, con la convicción de que podrían enfriar y debilitar esa maquinaria giratoria monstruosa. Al final, ese huracán que buscaban domar simplemente giró de manera completamente inesperada y se desvió de su trayectoria original en el Atlántico y se estrelló violentamente contra la costa del estado de Georgia. Casas destruidas, vidas perdidas y una lección brutal. La termodinámica de un huracán procesa tanta energía como varios reactores nucleares funcionando al mismo tiempo y en ese momento no fue posible domarlo. Durante la guerra de Vietnam apareció la Operación Popeye, un programa clasificado de modificación climática ejecutado sobre el territorio vietnamita entre 1967 y 1972, donde aviones del ejército yanqui volaron sobre las selvas del sureste asiático, esparciendo toneladas de yoduro de plata en los frentes de nube con el objeto de extender artificialmente la temporada de lluvias entre 30 y 45 días adicionales.
Todo esto para inundar la ruta Ho Chi Minh y así asfixiar el transporte de suministros de alimentos del pueblo vietnamita. Cuando esta operación fue expuesta por un periodista en 1972, el escándalo fue tan mayúsculo que en menos de 5 años se originó la firma del convenio de ENMOD en 1977, un tratado internacional que en teoría prohíbe utilizar técnicas de modificación ambiental como arma de guerra. Totalmente letra muerta. Ahora, en esta secuela de operaciones y experimentos de terror, quizás el capítulo más escalofriante de esta historia comenzó con una observación trivial. Un oficial naval estadounidense, prestando servicio en Nueva Zelanda, notó que las explosiones marinas empleadas para limpiar arrecifes de coral generaban ondas anómalas en las orillas cercanas. Este oficial, adoctrinado como un esbirro del imperio, de inmediato se preguntó: ¿podríamos usar eso para destruir ciudades costeras? Así nació el proyecto SEAL, el primer programa militar de la historia diseñado específicamente para tratar de crear una bomba capaz de producir tsunamis. Los documentos originales estuvieron ocultos por más de medio siglo. Fueron revelados apenas en 1999 por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda. Resulta que las Fuerzas Armadas Conjuntas de Estados Unidos y Nueva Zelanda trabajaron para una misión sin precedentes: fabricar un tsunami artificial. Entre junio de 1944 y enero de 1945, sus equipos realizaron más de 3.700 detonaciones submarinas frente a las costas de Nueva Caledonia y Nueva Zelanda. Increíblemente, el ejército neozelandés estaba intentando producir un tsunami en su propio territorio. Después de múltiples pruebas, llegaron a la conclusión de que un cordón de 2 kilotones de explosivos convencionales alineados a 8 kilómetros de una costa sería capaz de generar una ola de 10 a 12 metros de altura, suficientes para arrasar una ciudad entera. El proyecto SEAL fue suspendido debido a que los miembros del proyecto Manhattan lograron destruir a Hiroshima y Nagasaki antes de que ellos pudiesen destruir cualquier ciudad. Más recientemente tenemos lo sucedido en Irán, un país hermano que venía sufriendo desde 2020 su peor crisis hídrica en 50 años. El gobierno iraní tiene 15 años denunciando ante organismos internacionales que potencias imperiales están desviando artificialmente las masas de nubes y la humedad que naturalmente debería llegar a su territorio desde los estados del Golfo Pérsico. Ya en 2011, el expresidente Ahmadinejad señaló ante la ONU que había evidencia de que la tecnología del imperio estaba siendo usada para alterar los patrones de lluvia en la región. Ahora llama la atención que después de varios años de denuncias, de repente ocurriera la espectacular primavera que acaba de ocurrir en Irán. Semanas después, por cierto, de que la Guardia Revolucionaria destruyera la mayoría de las instalaciones militares estadounidenses en el Golfo durante la impecable respuesta militar de la Revolución Islámica a la agresión hecha por la coalición Epstein el pasado 28 de febrero. Las lluvias regresaron con una intensidad que no se veía en años, desbordando embalses que llevaban casi una década vacíos. ¿Creen ustedes que todo esto fue pura coincidencia? En fin, son muchas pruebas y experimentos que se han realizado y se vienen realizando en nombre del Dios Imperio. Ahora hasta se habla de crear nieblas inteligentes, así como muchos otros experimentos insólitos, la mayoría de ellos muy tenebrosos. Pero ¿qué se puede esperar de un imperio que fue capaz de detonar en la década de 1960 27 bombas nucleares en el propio territorio estadounidense en nombre del progreso, con el objeto de reducir costos y excavar más rápidamente un canal transoceánico para competir con el canal de Panamá o para perforar pozos y extraer gas? En 1962, la alocada élite imperial realizó la prueba Sedán, donde de manera criminal 13 millones de estadounidenses en Nevada y Utah fueron expuestos a lluvias radioactivas solo por el afán de tratar de extraer gas del subsuelo de forma más eficiente. Al final, tuvieron que desestimar este método de extracción de gas porque el gas extraído resultó que estaba inutilizable porque estaba demasiado contaminado. Obviamente, en la actualidad existen medios probados que podrían generar un gran terremoto. Una de ellas empleando detonaciones nucleares subterráneas para activar fallas geológicas.
Ya este experimento fue realizado por el imperio en su propio territorio, por cierto, con el proyecto Benham. El gobierno estadounidense detonó una bomba de 1.1 megatones a 1,5 kilómetros de profundidad con el objeto de inducir un terremoto, el cual ciertamente tuvo éxito porque causó movimientos sísmicos en una falla tectónica que ya existía y que el gobierno estadounidense había mapeado, logrando generar una secuencia de pequeños terremotos en un radio de 13 kilómetros. Con este experimento se comprobó que una detonación nuclear colocada estratégicamente sobre una falla que esté bajo una presión extrema podría actuar como un detonador para generar un sismo de gran magnitud. El problema hasta ahora es que sería improbable ocultar la detonación nuclear. Resulta que una explosión nuclear y un terremoto producen ondas sísmicas con firmas físicas completamente distintas, fácil de detectar y diferenciar para los sensores sísmicos que existen en el planeta, de tal manera que no existe una forma conocida con la cual se pueda ocultar una detonación nuclear de magnitud suficiente para inducir un terremoto. Ahora bien, tenemos otras formas con las cuales se han producido terremotos, como por ejemplo la fractura hidráulica. Sin embargo, la fractura hidráulica no tiene la capacidad de poder una generación de energía suficiente como la bomba atómica. Ya los sismos inducidos por el fracking están documentados en Canadá, China, Estados Unidos. Raramente, de hecho, han superado magnitudes de 4.7 o 5 grados. Aparte, ocurren a muy pocos kilómetros de profundidad y siempre muy cerca de los pozos de inyección sometidos a fracking. En nuestro territorio no ha sido detectado instalaciones ni maquinarias que puedan producir fracturas hidráulicas. Asumir la posibilidad de que el fracking pudo haber generado un doblete sísmico en Venezuela es altamente improbable. Después de analizado todo lo anterior, cabe preguntarse, ¿quién se beneficia con esas campañas de distracción que nos lleva por caminos equivocados? ¿Por qué informaciones que no tienen ningún sustento los algoritmos le permiten propagarse de una forma tan acelerada? Finalmente nos preguntamos, ¿por qué surgió y se viralizó el falso positivo de que el proyecto HARP fue el causante de la catástrofe del doble terremoto ocurrido en Venezuela, siendo que intentar generar un terremoto con las ondas de radio generadas por HARP es como tratar de mover una montaña empleando un secador de cabello? Pero además, ¿por qué jamás se ha mencionado que el uso del proyecto HARP está involucrado y es artífice de la guerra electrónica que sufrió nuestra patria el pasado 3 de enero, donde el imperio norteamericano bombardeó nuestro territorio, inutilizó nuestros radares, generó guerra electrónica contra nuestros sistemas de defensa aérea, asesinando un centenar de personas y secuestrando además a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro? Diría un camarada por ahí, misterios de la ciencia. Hemos llegado al final del presente análisis. Esperamos haya sido de utilidad. Reciban de parte del Consejo Político Nacional Mira un fraterno abrazo y un hasta la victoria siempre. Nosotros venceremos.